sino entrará el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso le puse tiempo de madurez. Hoy escuchamos muchos que hablan y dicen Señor, Señor, pero no todos hacen la voluntad del Padre. Y dice la palabra, no lo dice el pastor, lo dice la palabra, que aquellos que hacen la voluntad del Padre, tocarlo al que está al lado tuyo y decirle, el que hace la voluntad de Dios. Por eso encontramos dos bendiciones muy grandes, aquí en la tierra y en los cielos, para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hay bendiciones de Dios aquí en la tierra. Decir, hay bendiciones de Dios aquí en la tierra para el que hace la voluntad de Dios. Pero también hay un lugar eterno en los cielos donde la palabra de Dios dice que Jesús fue a preparar moradas celestiales. ¿Para quién? Para los que hacen la voluntad de Dios. Fíjate, iglesia, lo que es la palabra. A veces la tomamos livianamente. Solamente estoy compartiendo lo que dice la palabra. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso fíjate, hay bendiciones de Dios aquí en la tierra si hago su voluntad. Cuando yo hago la voluntad de Dios, camino con cielos abiertos. Cuando hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hay bendiciones de Dios aquí en la tierra. Y cuando hago la voluntad de Dios, el día que me toque de partir de la tierra de los vivientes, hay un lugar preparado para cada uno de nosotros si hacemos la voluntad de Él. Porque a veces pensamos, y bueno, voy a la iglesia, levanto mis manos y ya está todo. Yo quiero decirte, iglesia, que su palabra dice que si hago su voluntad, que muchos no son conocidos en el cielo. ¿Sabe qué nos importa, iglesia? Cuando yo hago la voluntad de mi Padre Celestial, mi nombre está anotado en el libro de la vida. Por eso dice que se escribe y se borra. Muchas veces dice que los ancianos miraban el libro y en un momento estaba el nombre de Carlos, Pedro, Juan, etcétera, etcétera, pero se borraba y de pronto aparecía nuevamente. ¿Por qué se borraba? Es cuando dejamos de hacer la voluntad de nuestro Dios. Lo dice la palabra, iglesia, no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso necesitamos ser maduros espiritualmente. Porque los que son maduros espiritualmente son los que hacen la voluntad del Padre. Ahora también encontramos personas inmaduras espiritualmente. Viven en la voluntad de la carne. Por eso está la voluntad de Dios y la voluntad de la carne. La voluntad de Dios es bendecirme. Cuando Dios viene y me dice perdona, y yo digo no quiero porque estoy enojado, y Dios te vuelve a decir perdona, y yo digo no porque le tengo bronca. Perdona, no porque no puedo
soportar esto. Escucha, iglesia, ahí está la voluntad de la carne. Ahora la voluntad de Dios en que la carne me duela al terminar es de bendición y es bueno porque mi Dios es perpetuo. Escucha, Dios conoce el más allá. Por eso Dios me dice perdona. Y yo digo no, estoy enojado. No, Dios te dice perdona. No, y yo como soy un niño espiritual me revuelco, pataleo, me enojo. Y Dios dice una vez más perdona. Porque Dios siempre mira el final y no el principio. Dios sabe que si yo perdone en que me cueste, en que me duela, esté enojado, pero obedezco a mi Dios, eso desata bendición. Decía el que está al lado tuyo, eso desata bendición. Entonces, mirando un poquito la voluntad del hombre y la voluntad del hombre que no es crecido espiritual y el hombre crecido espiritual. El hombre crecido espiritual en que no me guste obedece a lo que Dios marca. Dios dice perdona y el hombre perdona. Cuando estoy hablando de hombre y mujer. Cuando Dios me dice perdona, perdona. Cuando Dios me dice ama, amo. Cuando Dios me dice evangeliza, evangelismo. Comparto la palabra. Cuando Dios me dice abraza, abrazo. Ahora cuando soy niño espiritual, Pablo dice que hay hijos de Dios que son bebé espiritual toda la vida. Y que hay que andar con la mamadera ahí dándole leche espiritual porque nunca crecen. Ahora cuando soy un bebé espiritual y no soy maduro espiritual, siempre me enojo y ando con mis caprichos. Decirle, es momento de dejar los caprichos. Decirle, mírale al que está al lado tuyo y decirle, si sos maduro espiritual, deja tus caprichos. Tenemos un caso en la palabra de Dios. Muchos casos, pero quiero detenerme en uno. En uno que se habla mucho en la iglesia, pero se habla de una manera. Pero hoy quiero hablar del hijo pródigo. El hijo pródigo vino y le pidió a su padre su herencia. Y su padre le compartió. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Este varón fue y gastó todo lo que tenía. En noche, en mujer, en juego, etcétera, etcétera. Se gastó todo. Y cuando ya no tuvo más nada, toma la decisión de volver a su casa. ¿Saben qué puedo ver en este varón? Un hombre inmaduro espiritualmente. Lo que tomó en sus manos lo gastó mal. Y después vino corriendo a su casa, pidiendo a su padre, y su padre lo abraza. Contento lo recibió su padre. Porque me dice mi hijo que había muerto, ha resucitado. Escucha, iglesia, pero algo pasó ahí. Y que a veces tenemos que tener en cuenta esto. Él vuelve a su casa, su padre lo abraza, pone nueva vestidura, anillo, sandalias nuevas. Pero ¿sabes una cosa? Perdió la herencia. Ya no podía venir pedir más la herencia. Porque vino y la pidió. Y la gastó mal. Porque fue una persona inmadura.
gastó lo que le correspondía a él. Antes de ser de bendición, no fue de bendición, porque lo gastó mal. Hoy también adentro de la iglesia encontramos muchos inmaduros espiritual. Y yo creo que en este tiempo, hoy la iglesia tiene que tomar una decisión. Y preguntarse uno mismo, ¿soy maduro o inmaduro espiritual? Mira tus hechos, mira tu caminar, mira tu hablar, mira cuando Dios te empieza a marcar algo, mira cuando Dios te pide algo que hagas. Hacemos todo lo que nos dice Dios. Y a veces estoy esperando que Dios venga y me hable. Y a veces Dios no habla porque escrito está. Aquí tenemos el manual para nuestra vida. Y aquí encuentro todo. Acá me dice que tengo que perdonar. Acá encuentro que dice que tengo que amar. Acá me dice que le tengo que servir con alegría a Dios. Acá me enseña todo como tiene que vivir un cristiano. Pero muchas veces no vivimos como está la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a vivir lo que dice la palabra de Dios, para poder vivir una vida en victoria. La palabra también encontramos cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y se le apareció 40 días, se apareció a uno y a otro y a otro. Pero quiero detenerme un segundo en la vida de Pedro. Cuando Pedro, Dios, después que resucita, Pedro toma la decisión de tomar la red e ir a pescar nuevamente. Escucha, ¿qué le había dicho antes de morir Jesús a Pedro? ¿Que iba a ser qué? No escucho. Pescador de hombre. ¿Y qué pasó con Pedro? Se olvidó de la palabra de Dios. Decirle que está al lado tuyo. Pedro se olvidó de lo que le dijo Jesús. Decíselo. ¿Saben qué sucedió? Yo puedo ver un Pedro inmaduro. Cuando uno es inmaduro se olvida de la palabra de Dios. Y él se olvidó de lo que Dios había hablado con él. Y le dijo, Pedro ya no será más pescador de peces. Ahora será pescador de hombres. Y cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y dice que Pedro volvió nuevamente a las barcas y tomó las redes, se olvidó de lo que Jesús le había dicho. Y le apareció Jesús una vez más en la orilla del mar. Y le dice, Pedro, tira nuevamente las redes. Y le dice, he tirado todas las noches. Porque Pedro era un hombre de experiencia de mar. Y sabía que la pesca era de noche y no de día. Pero aquí vemos una cosa, que nuestro Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Y aquí Dios quería mostrarle algo a Pedro, que ahí estaba Jesucristo y que algo sobrenatural iba a pasar. Para Pedro era imposible poder pescar algo a esa hora, pero Jesús le dice, tira las redes. Y dice que tira las redes y es tanto la cantidad de peces que salían. Y Pedro llama a los varones que estaban al lado de él y dice, ven, porque no podemos recoger tanta cantidad, ayúdennos. Y ahí reconoció Pedro y dice que se apretó sus ropas, se las ató y se tiró hacia el mar a acercarse a Jesús. Escucha, iglesia, ¿sabes que puedo ver? Un Pedro inmaduro, pero hizo falta pasar eso para ver.
para que haya un cambio en Pedro. De ese momento en Pedro hubo un cambio. Reconoció que era Jesucristo. Tuvo que ver una vez más algo sobrenatural. Tuvo que ver ahí una gran cosecha de peces. Se olvidó de la promesa, de lo que Dios le había dicho. Iglesia, mira, podemos ver el hijo pródigo gastó lo que tuvo que gastar por ser inmaduro. Pedro, por ser, ahí la nena se va afuera. Ahí está la tía. Perdón, hermano, perdón. Vemos un Pedro, por ser inmaduro espiritualmente, se olvidó de la promesa de Dios, de lo que Dios le había dicho. ¿Sabes cuál era la función de Pedro? Es cierto, Jesucristo había muerto, pero Dios le había dicho: ahora tenés que ir a predicar y a ganar las almas. No le dijo a Pedro: tenés que ir al mar a buscar peces, a pescar el pez, tenés que ir a ganar alma. Y él se olvidó de la promesa de Dios, porque era inmaduro, estaba mirando con sus ojos naturales, con su persona natural estaba mirando, se olvidó de lo que Dios le dije, y había una gran cosecha, almas, y él se olvidó lo más importante. Mira lo que sucede cuando uno es inmaduro espiritual, iglesia, se olvida de la promesa de Dios. Dios cuántas veces nos da una palabra y Dios nos dice: te voy a usar, vas a hacer esto, cosas grandes voy a hacer contigo, te estoy preparando para cosas grandes, y porque no estoy crecido espiritualmente, por X cosas me enojo y abandono todo y pataleo como un bebé y me enojo como un bebé y tengo mis caprichos, y Dios me dice: cosas grandes tengo contigo. Decirle que está al lado tuyo: cosas grandes tiene Dios contigo. Pero mis caprichos, mi inmadurez, no me dejan alcanzar las cosas grandes de Dios. Y hoy en esta noche, así como Jesús se le pareció a los discípulos, esta noche también está delante de ti, diciéndote: deja todos tus caprichos, tus enojos, deja de ser bebé espiritual y empieza a ser maduro espiritual para alcanzar lo que yo tengo. Deja de enojarte, deja de con tus caprichos, porque lo que está delante de ti es mucho mayor. Pero por estar con tus caprichos, por estar con tus enojos, por estar llorando y revolcándote en el suelo como un bebé, estás perdiendo los propósitos de Dios. Y Dios dice que los propósitos de Dios lo alcanzan aquellos que son maduros espiritual. Ahí donde tú estás, toma un tiempo con Dios. ¿En qué lugar estás? ¿Eres maduro espiritual? ¿O estás en el lugar que te revuelcas, te enojas por pavadas? Porque no te gustan cosas, te enojas y querés abandonar todo. Porque no te gusta algo, dejas de orar. Porque no te gusta algo, dejas de leer la palabra. Porque no te gusta algo, querés dejar de congregarte. Porque no te gusta algo. ¿Sabes qué es esto? Es ser inmaduro espiritual. Pero gracias a Dios que
que hoy estoy dando un mensaje porque son todos maduros espiritual en este lugar. Amén. Y si por X cosa hay algún inmaduro hoy, necesitas tomar una decisión. Y al principio leímos un versículo. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Escucha, iglesia, si yo estoy con mis caprichos, con mis enojos, con mis broncas, por las cosas que no me gustan, estoy en la voluntad de mi carne. Y si esta noche viene el Señor, solamente piensa tú que puede pasar. Porque estoy en la voluntad de la carne, en mi voluntad. Y dice que aquel que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. Aleluya. Toma 2 segundos, habla con Dios. Habla con Dios antes de irnos de este lugar. Cada uno de nosotros sabemos en qué lugar estaremos. A veces demostramos una cosa, pero somos otra. Yo no quiero que hoy te enojes con el pastor. Solamente estoy compartiendo algo que Dios puso en mi corazón para que lo comparta con este pueblo. Habla tú y Dios. Y si Dios te marca algo, si Dios te dijo algo de lo que Él estuvo hablando, si eres crecido espiritualmente o si quieres cambiar de vereda, tienes que tomar una decisión. Hacer la voluntad de Él. Cierto lo que estás cantando. Te necesito, Dios. Eres tu libertad, eres tu libertador. Estás haciendo la voluntad de Él. O te estás moviendo en tu voluntad, en la voluntad de la carne. Y cuando llegues a la puerta de tu casa te encontrás con Él y el Espíritu Santo te dice: abrázalo y ámalo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo abrace, que lo ame, que lo perdone. No, no quiero, no quiero, no. Y Dios te dice: hazlo. Pero me hizo esto, perdonalo. Pero me hizo aquello, perdonalo. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Porque puedo ver que cuando tú aprendas a perdonar, lo que está allá que quiero darte
es mucho más grande que todo lo que tú piensas. No llegas a entender cuánto quiero darte y no te lo puedo dar porque no estás crecido o crecida espiritualmente. Aleluya. Nos ponemos de pie. Mira, conozco una mujer y Dios le marca que tiene que ir a hablar con su suegro. Ella estaba muy enojada con su suegro y el Espíritu Santo le dice: ven, perdona a tu suegro. Y ella le dice: no. Y el Espíritu Santo le dice: ¿me amas? Y ella le dice: sí. Y entonces le dice: ¿por qué eres desobediente? Si yo te estoy diciendo que quiero que vayas y que arregle tu situación con tu suegro, que lo perdones. Y le dice: Señor, perdón. El suegro vivía enfrente de su casa. Y cuando ella toma la decisión, me compartía ella. Dice que cuando ella comparte y toma la decisión, sale de su casa y va hacia la casa de su suegro. Mientras cruzaba la calle, ella sentía cómo se rompían cadenas y cadenas caían sobre el suelo. Dice que ella sentía el ruido de las cadenas, cómo caían cuando ella toma la decisión de perdonar. Mira lo que sucede cuando uno perdona. Mira lo que sucede cuando hago la voluntad de Dios. Hay cosas que atan mi vida, pero cuando estoy en la voluntad de mi Dios, las cadenas se rompen, las ataduras se rompen, los grillos se rompen, las maldiciones se rompen, la herencia maldita se corta. Amén. Cuando estoy en la voluntad de mi Padre. Cantamos una vez más. Acércate y decide que ese beso desata bendición. Yo no te voy a decir en esta noche a quién tú tienes que besar. Solamente está en ti si tú quieres besar a alguien. Eso desata bendición. Terminamos una vez más para cantar, para irnos a casa. Bien fuerte esa palma para Cristo. Wow.
quédate 2 segundos con tus ojos cerrados. Ahí donde estás, quédate 2 segundos con tus ojos cerrados. Escucha esta palabra, escucha esta palabra. Dice Dios, hay una persona que está escapando de su casa porque no quiere arreglar su situación. Con su boca dice que ama a Dios, pero no quiere hacerse la voluntad de Dios. Porque Dios le dice que tiene que perdonar al esposo, que tiene que amar al esposo, pero está huyendo de su casa. Dice Dios, corre nuevamente a tu casa, abrázate con tu esposo, decile que lo amas y perdónalo. Si querés hacer mi voluntad, dice Dios. Seguimos. Necesito Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito. Tómale la mano al hermano que está todo tuyo. Tómale la mano al hermano que está todo tuyo. Y terminamos esta reunión de fiesta. Terminamos mirándole a los ojos mi hermano, diciéndole te amo, hermano. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Te esperamos el jueves a las 19 horas. Un beso, muchas bendiciones. Dios te bendiga.